El eco de las palabras de Richard Wolff resonó en el aire, un eco que no provenía de un gran estudio de televisión, sino de una entrevista en línea vista por millones. Con una calma que contrastaba con la magnitud de su declaración, Wolff pronunció una frase que envió escalofríos por la espalda de muchos. Trump está en problemas mucho más profundos de lo que jamás anticipé. La frase, dicha por un economista conocido por su análisis frío y sin concesiones, no era una simple opinión. Era una señal de alarma. El laberinto de una caída. Durante meses, el mundo ha sido testigo de la saga legal de Donald Trump, una batalla que se ha librado en tribunales, noticieros y redes sociales. Pero Wolff sugirió que el público solo estaba viendo la superficie del problema. La verdadera batalla, según su análisis, no era solo legal, sino económica y política. Habló de un escenario donde los procesos judiciales eran la punta del iceberg de una crisis mucho más grande. El problema, para Wolff, era el colapso de las alianzas. Trump, que había construido su movimiento sobre una base de lealtad absoluta, se encontraba en un laberinto donde cada error se convertía en un golpe devastador. Las acusaciones de que sus aliados de ayer se estaban convirtiendo en sus mayores enemigos no eran solo rumores. Wolff sugirió que, bajo la presión de las investigaciones, algunos de los confidentes más cercanos de Trump podrían estar considerando cooperar con las autoridades. El círculo de hierro, que una vez fue impenetrable, ahora mostraba grietas. El caso, para Wolff, iba más allá de un juicio o una condena. Estaba en juego el futuro de un movimiento político que había redefinido la política estadounidense. Si Trump caía, ¿qué pasaría con sus seguidores? ¿Quién tomaría las riendas del poder? ¿Y quién se beneficiaría de su caída? Wolff sugirió que un vacío de poder podría desestabilizar no solo a los Estados Unidos, sino al mundo entero, en un momento en que la estabilidad global ya se encuentra en un punto crítico. El mensaje oculto y el futuro incierto. La revelación de Wolff no fue sobre documentos o delitos, fue sobre una debilidad sistémica. Para él, el poder de Trump no se basaba solo en su carisma, sino en un sistema de alianzas y lealtades que ahora parecía estar desmoronándose. La caída de un solo hombre, en este contexto, no sería solo una noticia política, sino un evento histórico con implicaciones económicas y sociales. Las palabras de Wolff resonaron en las redes sociales, pero también en los círculos de poder. Los líderes políticos, los analistas y los ciudadanos de a pie se preguntaban lo mismo. ¿Qué secretos saldrían a la luz? ¿Hasta dónde podría llegar esta tormenta? Y, lo más importante, ¿quién saldría ileso? La historia que se estaba desarrollando no era un simple drama político, sino el relato de una caída, el final de una era y el comienzo de otra. Las piezas ya estaban en movimiento, y cada revelación parecía acercarnos a un desenlace histórico que podría cambiar la percepción de lo que está pasando en Estados Unidos y en el futuro político mundial. El eco de la voz de Wolff, que advertía sobre el peso de lo que se avecinaba, nos recordaba que, a veces, la verdad más grande no se encuentra en los titulares, sino en las grietas que se abren en la superficie de un sistema que parece sólido, pero que podría estar a punto de colapsar. El eco de las palabras de Richard Wolff, que resonaban en los círculos de poder, se transformó de una señal de alarma a una profecía autocumplida. La caída de Donald Trump, que Wolff había predicho, no se manifestó en un solo evento. Fue un colapso lento y doloroso, provocado por una traición que nadie vio venir. La traición del círculo de hierro. Lo que se sospechaba en los rincones de Washington se confirmó con una filtración devastadora. Una de las figuras más cercanas a Trump, una persona que había sido su confidente durante décadas, le dio la espalda. Los rumores de que sus aliados de ayer se estaban convirtiendo en sus mayores enemigos se hicieron realidad cuando un audio secreto, grabado en la intimidad de una oficina, fue entregado a las autoridades y, subsecuentemente, filtrado a los medios. El audio revelaba conversaciones explícitas sobre la manipulación de información, presiones a testigos y acuerdos para ocultar transacciones financieras. La filtración no era solo la palabra de un traidor. Era una prueba tangible de lo que Wolff había advertido. La lealtad absoluta de su círculo de hierro no era más que una fachada. La presión de las investigaciones, las promesas de inmunidad y el miedo a la cárcel habían roto el pacto de silencio. La guerra civil en el movimiento. La revelación fue un golpe demoledor. Trump, que ya estaba luchando en los tribunales, ahora tenía que pelear una guerra civil dentro de su propio movimiento. Sus seguidores se vieron en un estado de confusión y división, sin saber a quién creer. ¿Eran los confidentes de Trump héroes que estaban revelando la verdad? ¿O eran traidores que se habían vendido al Estado profundo? La lealtad inquebrantable que había sido la base de su poder se desmoronó,
dejando a un movimiento fracturado y sin un líder claro. El caos político se tradujo en una crisis económica. La marca Trump, que antes era sinónimo de éxito, se convirtió en una carga. Los acuerdos de negocio se cayeron, los bancos retiraron sus préstamos, y las empresas se distanciaron del expresidente para evitar ser asociadas con el escándalo. El análisis de Wolf, de que el poder de Trump no se basaba solo en su carisma, sino en un sistema de alianzas y un imperio de negocios que ahora se desmoronaba, se hizo realidad. Los problemas profundos de los que hablaba no eran solo legales, sino la erosión de su poder político y financiero. El nuevo amanecer de la política estadounidense. La caída de Trump, que parecía inminente, no fue solo el final de una era. Fue el catalizador de un nuevo comienzo. El vacío de poder que se había creado llevó a la aparición de nuevos líderes. Estos no eran los políticos tradicionales de los partidos. Eran figuras que prometían un nuevo camino, libres del viejo sistema que, según ellos, había corrompido tanto a Trump como a sus oponentes. La historia de Trump, el magnate que ascendió al poder y cayó en desgracia, se convirtió en una advertencia y en un símbolo. Fue una prueba de que, en la era de la información, ninguna lealtad es absoluta y ningún poder es invulnerable. Y el futuro, que hasta ese momento había parecido cerrado, se abrió, dejando a todos en un mundo nuevo y desconocido.